Buenas tardes. Soy Maite Naranjo, psicóloga y profesora de psicología, y colaboro con AEPSIS, con la Asociación Española de Psicología Sanitaria, grabando una serie de vídeos que se emiten los viernes por la tarde a las 8 en la península, a las 7 en Canarias. En este vídeo empezamos una serie que constituirá una guía de autoayuda para pacientes con fibromialgia. Hoy hacemos la primera parte. Este es un tema que a mí me toca, en primera persona, porque yo soy paciente de fibromialgia y como psicóloga creo que es muy importante la intervención psicológica en este tipo de pacientes, ¿no? En mí misma, o sea, os lo digo por experiencia personal. Sin embargo, es muy importante entender que la intervención psicológica no sustituye al tratamiento médico, ¿vale? La intervención psicológica complementa al tratamiento médico, lo apoya. Por ejemplo, si el médico te dice que tienes que seguir una rutina de ejercicios o tomar cierta medicación, el psicólogo va a apoyar ese tratamiento y va a intentar que estés motivado para seguirlo y que te adhieras al tratamiento, ¿no? Te va a enseñar técnicas para adherirse al tratamiento. La intervención psicológica consta de diferentes técnicas que se trabajan normalmente con un psicólogo, ¿no? En terapia, en sesiones de terapia. Algunas de estas técnicas se pueden aprender simplemente con un manual y practicando y con constancia, ¿no? Entonces, mi idea es trasladar lo que es la terapia cognitivo-conductual aplicada a fibromialgia, que ya hay muchas publicaciones y que sabemos que es una terapia solvente, que funciona, ¿no? Que en muchos casos es una terapia que proporciona al paciente mejor calidad de vida, una percepción disminuida, o sea, más baja del dolor, de la intensidad del dolor y bueno, que tiene múltiples beneficios, ¿no? Normalmente estas tres cosas. Reduce el dolor, reduce la percepción del dolor, aumenta la autonomía del paciente y aumenta su percepción, su sensación de tener calidad de vida, ¿vale? Entonces, esta terapia cognitivo-conductual, que sabemos que funciona, pues mi idea es trasladarla a todo lo que se pueda, todas las técnicas que sean fácilmente, que se pueden aprender fácilmente a partir de un manual, pues trasladarlas a una guía de autoayuda, para que quien no puede acceder a una terapia con un psicólogo, pues que pueda trabajar por sí misma. Empezamos con el primer tema. El primer tema se trata de la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Pues en la psicoeducación pues explicamos al paciente cuáles son los mecanismos que inician el problema o que agravan el problema, ¿no? En este caso pues hablaremos mucho de cuáles son los mecanismos del dolor, ¿no? Cómo funciona el dolor, qué es lo que hacemos nosotros que puede incrementar el dolor y qué es lo que podemos hacer que reduzca el dolor. Perdón. Entonces, empezaremos explicando qué es la fibromialgia, qué síntomas tiene y, empezaremos hablando un poquito de la enfermedad y después ya pasaremos al tema de la psicología, ¿vale? Pues qué recursos tenemos que no sean médicos, ¿no? ¿Qué otros recursos tenemos que pueden mejorar nuestra situación? Los mecanismos del dolor, los mecanismos que mantienen el dolor y después, pues qué puede hacer un psicólogo en este tema, ¿no? ¿Qué es la fibromialgia? Pues es un trastorno reumático, no os olvidéis, no es un trastorno psicológico, aunque hagamos una intervención psicológica, eso no tiene nada que ver, todos los enfermos necesitan apoyo psicológico. Y está caracterizado por dolor muscular, ¿vale? Eso es lo que caracteriza la fibromialgia. Sin embargo, en la fibromialgia hay muchos otros síntomas que también son discapacitantes y que están muy presentes, como por ejemplo la fatiga o la rigidez articular, la sensibilidad al tacto, ¿no? Es un síndrome de sensibilización central. Los síndromes de sensibilización central son 4.
la encefalomielitis miálgica, la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple y la hipersensibilidad electromagnética. Estos síndromes afectan sobre todo a las mujeres, es decir, un 80% de los enfermos son mujeres. En este caso, bueno, luego vemos eso. ¿Qué síntomas podemos observar en la fibromialgia? Pues hay toda una serie, una lista larguísima de síntomas que una persona con fibromialgia puede tener, pero puede no tenerlos también, ¿vale? Cada enfermo es distinto. Cada enfermo, uno tiene 10 síntomas muy graves, otro tiene 20 pero más leves, otro solo tiene 5 síntomas pero tiene dolor en todo el cuerpo. Cada uno es diferente. Os he puesto aquí los síntomas que son más prevalentes, ¿no? La fatiga, la hipersensibilidad muscular, el dolor generalizado, dolor articular, los trastornos de sueño, la rigidez matutina, que es esto que cuando te levantas por la mañana, bueno, parece que seas de cartón, que no puedes mover las articulaciones. Las parestesias, que son pues cuando se te duerme o tienes cosquilleo en un brazo, en las piernas, ¿vale? Sensación de frío. Aquí es como si no tuviéramos el termostato bien regulado. No es solo sensación de frío, sino que es como si nuestro cuerpo no fuera capaz de adaptarse a la temperatura, ¿no? Disfunción cognitiva, la fibroniebla. La fibroniebla lo que te produce es incapacidad para fijar la atención, problemas de concentración y de memoria de trabajo. ¿Vale? Problemas digestivos, pero bueno, hay una lista, sequedad de ojos, hay una lista larguísima de síntomas que una persona con fibromialgia puede tener, ¿vale? La enfermedad, ¿qué se produce? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sentimos este dolor las personas con fibromialgia? Pues, o sea, la definición de la enfermedad sería esta, ¿no? Sentimos dolor cuando no hay causa para un dolor. Entonces, lo que está pasando es que las células receptoras del dolor, las células nociceptoras, se activan cuando no hay ningún motivo, ¿vale? Normalmente, pues si tú te quemas la piel, esas células que están debajo de la piel se activan para avisar a tu cerebro de que ha pasado algo y que tiene que curarse, ¿no? Y que te avisa a ti, ¿no? Tienes que, oye, aquí hay una alerta, ¿no? Ha pasado algo y aquí hay que poner remedio. En este caso, no hay abrasión, no hay corte, no hay nada, pero te duele, ¿vale? Y no se conocen las causas. Entonces, pues se han estudiado multitud de causas, porque las personas que padecemos fibromialgia, pues se han encontrado pues, que hay disfunciones del sistema inmune, alteraciones en el sistema hormonal. Hay un montón de características que tenemos las personas con fibromialgia y se han investigado si alguna de estas puede ser la causa de la fibromialgia. Por ejemplo, si podría ser que los trastornos del sueño afectaran o sea, produjeran la fibromialgia. Bueno, pues no se ha encontrado todavía una causa. Entonces, se entiende que es una enfermedad multicausal, o sea, que hay muchos factores que están afectando, o sea, provocando esta enfermedad a la vez, ¿no? Bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues os he puesto este dibujo, el de los puntos del dolor, porque muchas de las personas diagnosticadas hace unos años, pues nos han hecho esta prueba, ¿no? Estos son los 18 puntos del dolor. El médico presionaba en estos puntos y si te dolía, pues ese punto lo marcaba, ¿no? Y tenías que tener como mínimo 11 puntos de 18. Y claro, el problema era que este diagnóstico era poco preciso, ¿vale? Para empezar, decían, bueno, ¿y la gente se puede aprender estos puntos y fingir que tiene fibromialgia? Bueno, sí, pero yo recuerdo cuando me hicieron esto la primera vez, a mí se me saltaban las lágrimas, no era una cosa que se pudiera fingir. O sea, a mí me ponía el dedo ahí y yo echaba a llorar. Pero claro, luego yo pensaba, ya, pero es que a mí, si mi hija me abraza, aunque sea suavecito, también me duele. Entonces,
¿cómo pueden saber que solo son estos puntos? La cosa era poco precisa. Luego también, un médico que tenga la mano muy grande, cuando te pone el pulgar, aprieta un montón y te duele más. Y otro que tenga la mano más pequeña, era muy poco preciso. El caso es que este método está obsoleto. Si algún médico os lo usa, esta forma de diagnóstico, es que no está muy actualizado. Y desde el 2011 hay nuevos criterios diagnósticos que se basan pues, en que el paciente informa de dónde tiene dolor. Entonces, con un test, con un cuestionario, el paciente marca los sitios donde le duele. Si el dolor es muy generalizado, se le exige que tenga 5 síntomas de los otros, ¿no? Y entonces, bueno, si además esto está pasando desde hace más de 3 meses y no hay otro trastorno que explique lo que esta persona está padeciendo, pues entonces se diagnostica como fibromialgia. También, si el dolor no es generalizado, es local, se exige que haya 9 síntomas o más de los otros. ¿Vale? Entonces, estos son ahora los criterios diagnósticos que se basan en la información que da el paciente y parecen ser mucho más fiables que el otro diagnóstico. El tratamiento es paliativo porque esta es una enfermedad crónica, pero sí que es cierto que, o sea, el objetivo en este caso es disminuir la gravedad de los síntomas, pero el caso es que se pueden disminuir bastante. Por supuesto, como os decía antes, cada paciente es un mundo, ¿vale? Pero se puede trabajar, muchos de los síntomas se pueden trabajar y mejorar, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, primero, tener mucha información sobre la enfermedad, ¿vale? Es importante que tu reumatólogo te informe, ¿vale? Que te informe sobre la enfermedad, pero que también busques información por otros sitios, ¿no? Luego está el tratamiento farmacológico con analgésicos o con pastillas para dormir, lo que tú necesites dependiendo de cada caso, porque los trastornos del sueño son otro de los síntomas muy comunes en la fibromialgia. Entonces es bastante habitual que te receten algo para dormir. Luego está la ansiedad y la depresión, son 2 síntomas más que son muy comunes, se dan en más del 70% de los pacientes y hay pacientes, un gran número de pacientes que padecen depresión y ansiedad, ¿vale? Y normalmente el tratamiento debería ser psicológico porque es un tratamiento que va a tener resultados más duraderos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es solvente, o sea, es la mejor, bueno, la que está demostrada más eficaz para tratar la depresión y la ansiedad. Puntualmente, el tratamiento será farmacológico, porque es importante que mantengáis un estado de ánimo bueno, ¿vale? Entonces, el médico, el reumatólogo puede opinar que es conveniente tomar un antidepresivo. Bueno, no os olvidéis de que el tratamiento psicológico es más eficaz a largo plazo, con lo cual, vale, un antidepresivo puntualmente está bien, pero no te soluciona el problema a largo plazo. La relajación y la meditación son 2 buenas herramientas terapéuticas muy importantes. Luego, pues otras medidas, como por ejemplo masajes, sauna, calor, esto depende del enfermo. Hay personas que no toleran el calor, pues no van a usar esta técnica, ¿no? O hay personas que están en un momento en el que no se les puede tocar porque están hipersensibles, ¿vale? Tienen la piel que cuando les tocas le produce dolor, entonces hacer un masaje pues igual no es conveniente en este momento. Cuando esa persona, su umbral de dolor haya subido y no sienta tanto dolor, pues igual el masaje es conveniente. Vale, y la terapia cognitivo-conductual, ¿para qué? Pues con la terapia cognitivo-conductual podemos aprender un montón de herramientas que nos ayudarán a lidiar con el problema, a tener un buen estado de ánimo, a tener, por ejemplo, habilidades sociales. ¿Por qué necesitamos habilidades sociales? Pues para saber, por ejemplo, pedir ayuda y aceptar la ayuda que nos están dando, ¿no? O técnicas de resolución de problemas, de gestión de estrés.
etcétera. Otros recursos que nos pueden ayudar a mejorar la evolución de la enfermedad. Bueno, buscar información por otros medios, que no solo lo que te haya dicho tu médico. Para las personas que tienen un diagnóstico dudoso y que van de médico en médico sin saber lo que les pasa y sospechan que tienen fibromialgia, es importante tener un diagnóstico, porque no va a ser lo mismo tratarse una fibromialgia que una fatiga crónica o quizá otro problema reumático, no va a ser lo mismo. Entonces, tener un diagnóstico claro es esencial, es importante y hay que buscar un médico que sepa lo que te está pasando, ¿no? A veces no es fácil, pero cada vez hay más médicos que conocen la fibromialgia. El apoyo de los familiares amigos es importantísimo, ¿vale? Un apoyo social. Unirse a una asociación es algo que puede ser muy beneficioso, el contactar con otras personas que tienen el mismo problema que tú, que están pasando por lo mismo que tú. O quizá, por ejemplo, en el momento en que recibes el diagnóstico es un momento muy duro en el que te das cuenta de que, bueno, tienes una enfermedad crónica y ahí se produce pues un duelo, ¿vale? Un duelo, ahí se produce pues muchas veces no solo perdemos la salud, sino que además, como nos duele, pues dejamos de hacer muchas cosas y entramos en una depresión o en un duelo complicado. Entonces, conocer a otras personas que ya han superado esta etapa y que ya ven las cosas de otra manera, pues es bueno, puede ser muy positivo, ¿no? Tener ejemplos de afrontamiento, ¿no? Recursos económicos. Eso ya sé que es una cosa que la tienes o no la tienes, es difícil ir a buscarla, pero es un factor importante, por eso lo he puesto aquí. Yo cuando la primera vez que me diagnosticaron fibromialgia, yo tengo también sensibilidad química múltiple, me diagnosticó el doctor Pablo Arnaud, que entonces estaba viviendo en Barcelona. Y una de las cosas que me dijo es, si tienes recursos económicos de apoyo social o familiar, tienes muy buen pronóstico, ¿vale? Eso me lo dejó clarísimo. Es una de esas cosas que es determinante, ¿no? Los recursos económicos son muy importantes para que en un momento dado, si en la seguridad social no te están atendiendo, puedas ir a un médico privado o puedas buscarte un tratamiento que a ti te funcione y pagarlo. Es ideal. Ya sé que no todo el mundo lo tiene, pero bueno, en cualquier caso, es importante saber con qué recursos cuentas, ¿vale? Todos son valiosos, ¿vale? Pero es importante tenerlos en cuenta todos, no olvidarse. Luego, tener también un buen asistente social que ve a tu ayuntamiento y habla con el asistente social, que en todos los ayuntamientos hay uno, como mínimo. Y puedes solicitar una discapacidad. Yo tengo una discapacidad del 65% y muchos enfermos pues tienen una discapacidad reconocida. ¿En qué te ayuda esto? Bueno, pues no podrás dejar el trabajo, pero sí es una ayuda, pues es una ayuda en dos sentidos. Uno, económicamente, porque depende del grado de discapacidad que tengas, puede ser que no tengas que pagar impuestos y eso, que no tengas que pagar IRPF y eso es una ayuda importante. También a los autónomos nos ayudan. Pero luego también está el reconocimiento social. Es como, oye, que yo tengo una discapacidad porque tengo una enfermedad grave. Y eso, digamos que cuando estamos hablando de una enfermedad que a muchas personas nos han acusado de estar simulando, ¿no? Pues es importante decir, no, tengo el respaldo de la seguridad social que dice que yo tengo un problema de salud grave, ¿vale? Luego, depende de la gravedad de tu enfermedad, pues puedes solicitar una incapacidad y también, bueno, solicitar que te adapten al puesto de trabajo, pedir bajas laborales.
Un fisioterapeuta también te puede ayudar. Bueno, ¿veis? Hay muchos recursos y es importante que te sientes a hacer la lista y decir, a ver, ¿con qué herramientas cuento yo para mejorar mi situación? Y no solo a nivel médico, sino en todo, ¿no? Mi situación económica, laboral, social, familiar, todo. Mirarlo todo, porque al final tu calidad de vida depende de muchos factores, ¿vale? No solo de la salud. Vamos a ver, ahora ya entramos en la parte, digamos, de psicología y de lo que puede hacer un terapeuta, un psicoterapeuta por ti, ¿no? Vamos a ver los mecanismos que juegan con el dolor, que lo alivian, que lo mantienen o que lo agudizan, ¿vale? Hay una cosa muy importante que tenemos que distinguir entre el dolor agudo y el dolor crónico, ¿vale? Y entender que las estrategias para afrontar el dolor agudo son diferentes de la del dolor crónico. Deben ser diferentes. Bueno, cuando tenemos dolor agudo es un dolor que va a durar, unas semanas o un par de meses. Este dolor necesita que hagas reposo, ¿vale? Y que le prestes atención. Por ejemplo, tú te tuerces el tobillo y debes vigilar. No debo mover el tobillo, no debo apoyar el pie y tengo que hacer reposo, ¿vale? Y entonces se te pasa, se baja la inflamación, se cura y a las 2 semanas o 3 semanas, pues apoyas el pie, empiezas a caminar y ya está, se pasó. Claro, si tú usas la misma estrategia para tratar un dolor crónico, ¿qué vas a hacer? ¿Pasarte el resto de tu vida prestando atención al dolor y descansando? Pues no puedes hacer eso, ¿vale? No, no puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque si prestamos atención al dolor, el dolor se magnifica. Le ponemos una lupa encima, ¿vale? Esto, para que lo entendáis, me gustaría que os pararais un momentito a prestar atención a las palmas de vuestras manos, ¿vale? Simplemente ponéis vuestra atención en las yemas de los dedos, en las palmas de las manos y enseguida empezaréis a notar un hormigueo, ¿vale? Y todas las sensaciones de la mano se multiplican, ¿vale? Pues eso pasa con el dolor. Si yo presto atención a una zona que me duele, el dolor se magnifica. Es como si le pusiera una lupa encima. Entonces, la atención al dolor no nos sirve, ¿vale? Sobre todo porque es que no hay nada que curar. Si el dolor fuera un dolor normal, pues en esa zona que nos duele tendríamos una herida y tendríamos que curarla, como pasa cuando tienes un esguince, ¿no? Pero en este caso no hay nada que curar. Ya te puedes mirar que no hay nada que hacer. O sea, por mucha atención que le prestes, no vas a poder hacer nada, no puedes actuar para disminuir el dolor. Entonces, lo que tienes que hacer, lo más importante, es quitar la lupa de encima, no prestar atención al dolor, ¿vale? Y es muy difícil porque, claro, te duele y el dolor es como una señal de alarma, te está diciendo, oye, atención, atención, y tú tienes que coger tu atención y ponerla, focalizarla en otra cosa. El descanso, pues claro, en este caso, el descanso, pues si estás descansando meses o años, dejando actividades, llevando una vida muy sedentaria, pues ¿qué va a pasar? Que tu musculatura se va a resentir, ¿no? Vas a perder fuerza muscular y tus articulaciones estarán más rígidas, con lo cual lo único que vas a conseguir es aumentar el dolor también. Así que el descanso no sirve. El descanso no va a servir para curar el dolor, en este caso tampoco. Así que es importante mantener el nivel de actividad, aunque te duela. Lo que es bueno es cambiar aquellas actividades que no puedes hacer con dolor por otras actividades que sí sean más fáciles de hacer a pesar del dolor. Otro mecanismo que tenemos que estudiar, que entender bien, es la teoría de la compuerta, que la teoría fue
esta teoría fue propuesta por Melzack y Wall, que son un psicólogo y un fisiólogo, en 1965. Hasta ahora es el modelo sobre el funcionamiento del dolor, sobre los mecanismos del dolor, que explica mejor todas las, no sé, el dolor es muy complejo, ¿vale? Y tiene muchas peculiaridades, ¿no? Pues este modelo es el que más se ajusta a la realidad hasta ahora, ¿no? Y bueno, y está muy estudiado, se sabe que nuestro dolor funciona así, ¿no? Que estos son los mecanismos. Entonces, lo que proponen ellos dos es que a ver, el dolor empieza en las células nociceptoras que hemos visto antes, que en la fibromialgia no funcionan bien. Estas células envían una señal de dolor y esta señal de dolor va pasando de una neurona a otra, por el axón, hasta la siguiente neurona y va pasando la señal hasta el cerebro, ¿vale? Pero en la segunda, en el segundo traspaso de la señal, en la segunda neurona, ya nos encontramos en la médula ósea y allí hay una especie de compuerta, ¿vale? Que puede estar abierta para la señal del dolor o cerrada, ¿vale? ¿Y cómo se cierra? Pues que hay varias formas en las que podemos cerrar esta compuerta y no dejar paso a la señal de dolor, ¿vale? Las dos que a nosotras nos interesan más son que hay sensaciones físicas, ¿vale? Que cierran la compuerta. Por ejemplo, la sensación de tacto. Si algo te está tocando, esa señal para tu organismo es más importante que la señal del dolor. La señal de tacto es más importante que la señal del dolor. Por lo tanto, tiene prioridad. Si al mismo tiempo que te duele, te estás tocando, esa señal de tacto pasará primero y la del dolor quedará inhibida. Por eso, cuando te das un golpe con la mesa, que te das un golpe en la pierna, ¿qué haces? Enseguida vas a apretarte donde te has dado el golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque esa señal de tacto va a tener preferencia y va a callar el dolor, ¿vale? Entonces, un buen masaje, aunque al principio duela, ¿vale? Sí puede ser bueno para una persona con fibromialgia, ¿vale? Aunque al principio duela, pero puede ayudar a callar la sensación de dolor. Otro de los mecanismos de esta teoría, que es súper importante, son las emociones y pensamientos, porque hay otra vía de bajada, ¿vale? Lo que hemos visto es la vía desde la piel, digamos, hasta por el sistema nervioso, ¿cómo se llama? Ahora no me viene a la cabeza. Digamos, desde la piel hasta la médula, ¿vale? Pero ahora vemos la señal que baja desde el cerebro también hasta la médula. Las emociones positivas y los pensamientos positivos cierran la compuerta del dolor, ¿vale? Entonces, cuando tú estás riéndote, pasándolo bien con tus nietos, jugando, haciendo tonterías, resulta que de repente no percibes el dolor, ¿vale? Normalmente estás entretenido y no te das cuenta, pero eso pasa muy a menudo, que cuando nos estamos divirtiendo, cuando lo estamos pasando bien, nos estamos riendo, el dolor se mitiga y muchas veces desaparece, ¿vale? Entonces, tenemos que recordar esto. Emociones y pensamientos positivos mitigan la señal de dolor, pero emociones y pensamientos negativos, ¿vale? Como cuando estamos pensando que ya no valgo nada, es que cuando pierdes la salud esto ya no tiene sentido, mi vida ya no tiene sentido. Este tipo de pensamientos lo que hacen es abrir la compuerta, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante con esta enfermedad mantenerse optimista, ¿vale? Qué bueno que eso es algo que podemos trabajar en esta guía, ¿vale? Y veremos que es muy importante mantenerse optimista para reducir esa señal de dolor, ¿vale? Y para muchas cosas, ¿vale? Cuando uno se mantiene optimista, también
ayuda a que se creen nuevas neuronas en el hipocampo y mejoran la memoria. Por lo tanto, para la fibroniebla también va a ser importante el tener emociones y pensamientos positivos. Bueno, entonces, a partir de esta teoría, que sabemos que es cierta porque, o que se ajusta bastante a la realidad, porque hay muchos estudios que lo confirman, nos damos cuenta de que aquí hay una especie de ciclo, ¿no?, de dolor con alguna emoción negativa. Las emociones que encontramos más en las personas con fibromialgia son las siguientes, son la depresión, la ansiedad y la ira. ¿Vale? La depresión y la ansiedad las más comunes, pero la ira también está bastante presente. Lógico, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con la depresión? Pues la depresión es una especie bueno, sientes una desesperación muy grande, es como una tristeza pero desbordada, ¿no? Pero además, cuando tú estás deprimido, sientes dolor emocional, ¿vale? Y a veces se refleja en el organismo, sí, sientes dolor, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Que si yo tengo fibromialgia y estoy viviendo con dolor y este dolor me provoca una depresión, y la depresión al mismo tiempo me provoca dolor, entonces esto se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Y esto se tiene que cortar, ¿no? Porque esto puede hacer que el dolor aumente muchísimo, que tu percepción sea mucho mayor de lo que te está provocando la fibromialgia en realidad, ¿vale? O sea, dolor provoca depresión, la depresión provoca dolor. Si hay más dolor, hay más depresión, más tristeza, más desesperación, más dolor, etc. Entonces, es importante, por eso es muy importante tratarse la depresión. A veces con fármacos, si es un caso de urgencia, o si, bueno, si es importante hacerlo rápido, y también con el tratamiento con un psicólogo, porque es el tratamiento pues, que te funciona a largo plazo. Bueno, esto pasa con la depresión. ¿Qué pasa con la ansiedad? Pues que el dolor te está provocando ansiedad, ¿vale? Que eso es algo bastante común. Ya os he dicho antes, el 70%, más del 70% de las personas que padecen fibromialgia también tienen ansiedad. Entonces, si el dolor te provoca ansiedad, la ansiedad te provoca tensión muscular y la tensión muscular exacerba el dolor. Con lo cual, otra vez tenemos un círculo, ¿vale?, que puede hacer que aumente el dolor muchísimo, innecesariamente. ¿Dónde podemos cortar esto? Pues trabajando la ansiedad con un psicólogo, ¿vale? La ira, pues lo mismo. La ira te puede subir la tensión vascular, por ejemplo, también la tensión muscular. Pues la ira te sube la tensión vascular y ya tienes ahí una cefalea, ¿vale? Ya tienes una migraña o un dolor en cualquier otro sitio del cuerpo, ¿no? Pero las cefaleas, las migrañas son muy comunes que se provocan que estén provocadas por la tensión vascular, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Control de la ira, ¿no? Trabajar estas emociones es importante. Nosotros en esta guía las trabajaremos, pero para una persona que ya tenga declarada una depresión, es conveniente que visite a un psicólogo y que se haga un tratamiento. O si ya tienes un trastorno de ansiedad, también es importante. Nosotros aquí trabajaremos las emociones, haremos gestión, ¿no?, de gestión emocional, pero si ya tienes un trastorno, es importante que te vea un profesional. Otra cosa, las endorfinas. Las endorfinas son maravillosas, son unas proteínas, ¿vale? Unos péptidos que son unas proteínas muy pequeñitas que trabajan como neurotransmisores, es decir, que mandan señales de una neurona a otra en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué señal mandan? Pues la señal de bienestar, de buen rollo, ¿no? Y alivian el dolor y además refuerzan el sistema inmune, prolongan la vida. Bueno, son maravillosas las endorfinas, ¿no?
Entonces, es importante que intentemos tener las endorfinas altas, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, la meditación sirve para subir las endorfinas, los masajes, el ejercicio físico intenso no tiene por qué ser muy prolongado, pero si puedes hacer 5 minutos así de ejercicio físico muy intenso y luego parar, pues eso también te sirve para subir las endorfinas, eso quien pueda, claro. El sexo es maravilloso para subir las endorfinas y también ciertos alimentos, ¿vale? Sobre todo alimentos con proteínas, ¿vale? Como la carne roja, las alubias y tal. El chocolate y los platos picantes, ¿vale? El picante tiene capsaicina y la capsaicina eleva las endorfinas. Entonces, esto es un truco que nos puede servir pues para evidentemente no te va a quitar la fibromialgia, pero si esto lo tienes en cuenta más otras cosas de gestión de emociones y tal, pues poco a poco puedes ir teniendo más calidad de vida, ¿no? O el estado de ánimo más alto, ver las cosas de otra manera, etc. Vamos a seguir. La atención psicológica, ¿en qué se basa? Pues según esta psiquiatra, Charlotte Waddell, el marco de actuación de un psicólogo es muy general, es muy completo, ¿no? Porque en el tratamiento del dolor podemos actuar sobre estos 5 factores, ¿vale? Los aspectos sensoriales, es decir, la percepción que tú tienes del dolor, porque como ya hemos visto, la percepción la podemos cambiar utilizando nuestros pensamientos positivos y provocando en nosotros mismos emociones positivas. Podemos cambiar la percepción que tenemos del dolor, ¿vale? Aspectos emocionales, pues estos son los más comunes, pero nosotros podemos trabajar con un psicólogo o por nuestra cuenta con un manual de autoayuda, podemos trabajar para cambiar estas emociones, reducir estas emociones negativas y también provocar en nosotros mismos emociones que sean positivas, provocarlas y además apreciarlas y disfrutarlas, ¿no? Aspectos cognitivos, pues qué expectativas tenemos de futuro, por ejemplo, ¿en qué prestamos, a qué prestamos nuestra atención? ¿Qué creencias tenemos sobre la enfermedad? Alguien que se dice, esto es crónico, ya no hay nada que hacer, pues esa persona, por ejemplo, que tiene esta creencia, ya no va a intentar nada. En cambio, la persona que dice, esto es crónico, pero yo no tengo por qué ser infeliz el resto de mi vida solo porque tengo una enfermedad, pues esa persona va a decir, voy a probar qué cosas puedo hacer para estar mejor. Y esa persona estará mejor, objetivamente. Simplemente, ¿por qué? Porque ha tenido un pensamiento optimista sobre lo que le está pasando. Diferentes estrategias de afrontamiento que, bueno, que buscaremos, el psicólogo te puede enseñar, estrategias de afrontamiento que sean adaptativas, es decir, que te ayuden con tu problema. Luego, bueno, ya hemos visto aspectos sensoriales, o sea, físicos, emocionales, lo que sentimos, cognitivos y ahora conductuales, cómo nos comportamos, pues el nivel de actividad que tenemos, ¿vale? Que en este curso pues trabajaremos para que el nivel de actividad sea similar al que teníamos antes de la enfermedad, retomar las actividades que se puedan llevar a cabo con dolor y las que no podemos hacer ya, pues sustituirlas por otras actividades que sí podamos, ¿no? Y luego las conductas de dolor. Cuando te duele, ¿qué haces? ¿Qué haces que no hacías antes? ¿No? Ay, pues me paso un día en el sofá quejándome. Bueno, pues eso es una conducta de dolor. Por ejemplo, la queja continuada para que hagan las cosas por ti o así. Este tipo de conductas, pues también las que no sean adaptativas, es decir, que no sean una ayuda, intentaremos modificarlas, ¿no? Para tener conductas adaptativas que nos beneficien. Y luego, por último, los aspectos de personalidad. Bueno, pues qué rasgos de personalidad tenías antes de la enfermedad y qué rasgos tienes ahora, ¿vale? Y si te ha cambiado. Yo os propongo un ejercicio para que de estos aspectos, ¿no? De cada uno de estos aspectos, vosotros estudiéis en vuestro caso qué es lo que ha cambiado aquí. ¿Qué es lo que ha cambiado vuestra percepción? Es que ahora tengo cosquilleo en las manos, ahora tengo dolor aquí o allá. ¿Qué emociones sientes ahora que no sentías antes?
son negativas esas emociones y para que sepas qué quieres trabajar con este curso, ¿vale? En este curso, pues si ahora estás sintiendo emociones que son muy negativas, que antes no las tenías, pues las vamos a modificar, las vamos a cambiar por emociones menos intensas, probablemente algunas negativas, ¿no? Porque es normal estar triste si estás enfermo, pero también otras positivas, ¿vale? Entonces, pues escribid pues eso, en una libreta, en un papel o en el ordenador, claro. Escribid, pues eso, qué aspectos sensoriales, emocionales, cognitivos, comportamentales de vuestra conducta y de personalidad han cambiado en vosotras, ¿vale? O sea, bueno, las emociones ya hemos hablado de si teníais emociones negativas muy intensas, pues escribidlas. Luego lo que es cognitivo, qué pensamientos estáis teniendo sobre la enfermedad, qué pensáis que va a pasar en el futuro, os asusta, estáis inquietos, no, estáis contentos porque ya habéis hecho un aprendizaje y domináis, ya controláis la enfermedad. Luego, a nivel conductual, ¿qué habéis dejado de hacer? ¿Qué estáis haciendo ahora nuevo? Y a nivel de personalidad, ¿vale? Si habéis cambiado vuestra personalidad, por ejemplo, ahora sois más introvertidas, o ahora pues sois personas que os quejáis más, o sois más negativas, ¿sí? Todo está bien. Todo lo que escribáis aquí es normal, ¿vale? Todo está bien, es un proceso y cada una está en un punto diferente de su propio camino. Entonces, pues todo está bien. Y no os juzguéis por nada de lo que escribáis aquí, ¿vale? Y bueno, con esto hemos acabado la primera clase de esta guía. Espero que os resulte interesante y cualquiera que quiera hacerme un comentario o que quiera que incluya algún tema concreto en la guía, pues que me lo haga saber. Aquí tenéis mi contacto. En mi página web está mi contacto, ¿vale? No cojo el teléfono, pero me podéis escribir por WhatsApp o por correo electrónico. Y este es el blog donde voy a publicar los vídeos, ¿vale? Pues nada, con esto hemos acabado la primera clase. Espero que os resulte interesante y bueno, cada 2 o 3 semanas saldrá un nuevo vídeo. Cuidaos mucho. Chao. Adiós.